Voy a revelarte algo que te va a dejar sin respiración. Crees que conoces a las personas a tu alrededor. Confías en tu capacidad de detectar lo tóxico, de reconocer cuando alguien cruza los límites, pero lo que voy a decirte es aterrador. Los verdaderos peligros no se anuncian, no llevan máscaras obvias de villanía. Se esconden detrás de sonrisas encantadoras, de gestos amables, incluso de rostros familiares. Esos son los que te invaden poco a poco, los que convierten tu empatía en una cadena, tu compasión en una celda invisible. Y mientras tú crees que ayudas, que acompañas, que eres maduro, ellos se alimentan de tu energía y proyectan sobre ti lo que nunca se atreven a mirar en sí mismos. Imagina esto, alguien descarga sobre ti culpas que no son tuyas, emociones que nunca causaste, historias que no te pertenecen. De repente ya no eres una persona, eres un símbolo. Te transforman en el enemigo de sus batallas internas, en el salvador de sus heridas más antiguas, en el reflejo distorsionado de su inconsciente. Esa proyección es tan poderosa que te atrapa sin que lo notes. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en un guión que no escribiste, sosteniendo conflictos que no son tuyos. El manipulador inconsciente se infiltra como brisa suave, con frases cargadas de victimismo, con silencios pesados que hacen sentir que tú eres el culpable. No gritan, no golpean, no amenazan, pero logran algo más profundo: hacerte dudar de ti mismo. Esa duda es el terreno donde su sombra florece y donde tu fuerza se diluye. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo hacen con maldad deliberada, sino desde la ceguera de sus heridas no integradas. Personas que jamás se miraron al espejo de su propia oscuridad y que por eso necesitan que tú la cargues. Ahora quiero que respires profundo y te preguntes: ¿cuántas veces terminaste agotado después de una simple conversación? ¿Cuántas veces aceptaste culpas que no eran tuyas solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces fuiste el hombro donde alguien lloró, pero terminaste sintiéndote más vacío que antes? Eso no es empatía, eso es colonización psíquica. Es tu inconsciente siendo invadido por el inconsciente de otro. Y aquí está la verdad brutal. No solo se trata de conocidos superficiales. A veces esas personas están en tu propia familia, en tu trabajo, en tu círculo más cercano. No siempre buscan hacer daño, pero lo generan porque no saben habitar su propia sombra. La niegan, la esconden y al hacerlo terminan lanzándola sobre ti. Así funciona el manipulador inconsciente. Vive dominado por traumas que no reconoce, por deseos reprimidos que no acepta, por heridas que nunca cicatrizan. Y en lugar de enfrentarse a ellas, te convierten en el escenario donde se desarrollan sus batallas internas. Jung advirtió: lo que no reconoces en ti mismo se convertirá en tu destino. Y ese destino muchas veces tiene rostro, nombre y se sienta a tu mesa. Por eso estas dinámicas son tan peligrosas. Porque no ves venir al depredador disfrazado de víctima. Porque no sabes que cada lágrima, cada reproche, cada silencio cargado es en realidad una trampa que busca que te pierdas en su historia. Quiero que lo entiendas. Estas personas no siempre son frías ni crueles. A veces son las más sensibles, las más intensas, las más carismáticas. Y justamente ahí está el peligro, porque te atrapan en la ilusión de que puedes rescatarlos, de que tu amor, tu paciencia, tu empatía bastarán para curarlos. Pero mientras más das, más te desgastas. Mientras más te ofreces, más pierdes contacto con tu propia esencia. No estás salvando a nadie, estás hundiéndote con ellos en un mar que no te pertenece. Y ahora, quiero detenerme aquí para decirte algo importante. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que de alguna manera estás viviendo esto, no ignores esa intuición. Suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede ser el inicio de una transformación real. Dale clic al botón de inscripción, porque aquí vamos a exponer lo que nadie se atreve a decir.
Tu vida emocional no tiene por qué ser un campo de batalla prestado. Sigamos. El manipulador inconsciente es apenas el primer rostro del peligro. Pero hay otro aún más insidioso, el portador de la máscara, la persona que vive identificada únicamente con su persona, con esa fachada impecable que muestra al mundo. Sonríe, se comporta, encaja en todos los escenarios, parece perfecto. Pero detrás de esa perfección hay un abismo. Todo lo que es auténtico, vulnerable y verdadero ha sido empujado al sótano de la psique. Y esa represión, tarde o temprano, cobra un precio devastador. Quien vive para su máscara no solo se desconecta de sí mismo, también deforma a todos los que lo rodean. Tú lo sientes, aunque no sepas explicarlo. Percibes que algo no encaja, que todo es demasiado ensayado, demasiado correcto, demasiado superficial. Intentas acercarte, mostrar tu vulnerabilidad, pero eso incomoda al portador de la máscara, lo pone nervioso, lo hace retroceder. Y poco a poco, sin darte cuenta, también comienzas a ponerte una máscara. Empiezas a medir tus palabras, a censurar tus emociones, a jugar el mismo teatro. Y ahí es donde su influencia se vuelve contagiosa. El verdadero peligro no está en la perfección que aparentan, sino en lo que reprimen. Porque lo que no se integra se convierte en sombra, y la sombra reprimida no desaparece, fermenta, se acumula y regresa con una fuerza explosiva. Es aquí donde el rostro amable puede transformarse en ira desproporcionada, en resentimiento silencioso, en críticas mordaces. Lo que parecía equilibrio es en realidad un volcán dormido. Y vivir cerca de alguien así es como vivir sobre un campo minado emocional. Lo más inquietante es que la máscara también exige que tú la uses. Te obligan a sostener un guión que no es tuyo, a adaptarte a su teatro. Si no lo haces, te juzgan, te aíslan, te rechazan. Y mientras crees que eres tú el que falla, en realidad lo que está fallando es la dinámica artificial en la que te atraparon. Jung lo advirtió con claridad. Cuanto más fuerte es la máscara, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que estabas viviendo en un escenario? ¿Alguna vez notaste que con cierta persona nunca podías ser completamente tú mismo? Si es así, quizá estés conviviendo con alguien dominado por la máscara. Y lo peor no es que ellos se pierdan en ella, sino que arrastran a todos los que los rodean a ese vacío. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a sacudir todavía más. Vamos a entrar en el territorio del dueño de la sombra reprimida, aquel que aparenta luz, calma y perfección, pero que lleva dentro la tormenta de todo lo que negó de sí mismo. Y cuando esa tormenta se desata, nada a su alrededor queda intacto. Porque lo que viene ahora no es un simple análisis psicológico, es una radiografía del alma humana que puede mostrarte un rostro que quizá ya viste o que quizá llevas dentro. Hablamos del dueño de la sombra reprimida, ese ser que vive para aparentar calma, luz y equilibrio, pero que en realidad se ha convertido en prisionero de todo lo que negó de sí mismo. Y aquí está lo más aterrador. Mientras más niega, más crece lo que esconde, hasta convertirse en un monstruo interior que en cualquier momento puede romper las cadenas. A primera vista, este tipo de persona parece impecable. Su comportamiento es moderado, su lenguaje es correcto, su imagen es intachable. No levantan la voz, no muestran excesos, no dejan que nadie perciba un solo destello de vulnerabilidad. Son el ejemplo que otros admiran, la persona que parece tener todo bajo control. Pero esa perfección es una mentira bien ensayada. Detrás de la máscara se acumulan la ira, la envidia, el deseo, el dolor, la tristeza, todo lo que consideran inaceptable o indigno. Lo empujan al sótano de su psique y cierran la puerta con candado. Lo hacen tan bien que incluso llegan a creer que esas emociones no existen. Pero la sombra no muere por represión. La sombra espera. Se alimenta de cada negación, de cada impulso que se bloquea, de cada lágrima que no se llora. Y un día, de la manera más inesperada, estalla.
una explosión desproporcionada, una reacción furiosa ante algo insignificante, un odio proyectado hacia alguien que no lo merece. Esa es la sombra cobrando su precio. Y la devastación que provoca alcanza no solo a quien la porta, sino también a todos los que están cerca. ¿Te ha pasado convivir con alguien que parece tranquilo, incluso demasiado correcto, pero que de repente se transforma en un volcán de rabia? ¿Has visto esas miradas frías, cargadas de resentimiento, que no sabes de dónde vienen? Esa es la sombra reprimida hablando. Jung lo advirtió. Lo que rechazamos en nosotros mismos regresa, pero regresa disfrazado, distorsionado y mucho más peligroso. Porque no es consciente, es automático, es incontrolable. El dueño de la sombra reprimida no soporta la espontaneidad de los demás. Le incomodan las emociones intensas, la autenticidad, la vulnerabilidad. No porque sean malas en sí mismas, sino porque le recuerdan lo que él mismo enterró. Cuando ve en otro lo que se niega a sí mismo, reacciona con juicio, crítica y moralismo. Señala, condena, se muestra superior. Pero lo que en realidad hace es defenderse de su propio reflejo. No soporta ver afuera lo que no se permite adentro. Este tipo de persona vive como un campo minado emocional. Todo parece normal, hasta que un pequeño detalle enciende la chispa. Un comentario inocente, un gesto sin intención, una palabra mal interpretada. Y de pronto, lo que parecía armonía se convierte en tormenta. Quien convive con alguien así vive en alerta permanente, midiendo cada palabra, controlando cada gesto, temiendo despertar a la bestia que duerme detrás del disfraz de perfección. Lo más inquietante es que estas personas muchas veces son reconocidas, admiradas, incluso respetadas socialmente. Tienen una fachada que inspira confianza, pero esa admiración es frágil, porque no está basada en autenticidad, sino en una máscara cuidadosamente sostenida. Y cada máscara que refuerzan es más presión sobre la olla que tarde o temprano estalla. Jung enseñó que la sombra no es solo oscuridad. También contiene nuestra fuerza negada, nuestro potencial creativo, nuestra energía vital reprimida. El problema es que cuando se ignora, todo ese potencial se convierte en veneno. Y ese veneno se filtra en forma de amargura, resentimiento y ataques desproporcionados. Por eso convivir con el dueño de la sombra reprimida puede ser tan destructivo. Porque nunca sabes qué parte de ti va a activar su rabia oculta. Imagina lo que significa vivir bajo ese patrón. Dudas de ti mismo. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste algo inapropiado, si eres culpable de provocar esa explosión. Pero la verdad es otra, no eres culpable. Lo que viste fue la sombra de esa persona tratando de salir, buscando un blanco donde descargarse. Y muchas veces ese blanco eres tú, porque eres el más cercano, el más disponible, el que está ahí cuando la represión ya no aguanta más. Jung lo dejó claro. Cuanto más fuerte es la máscara de la persona, más brutal es su sombra reprimida. Y cuanto más reprimes, más peligroso te vuelves, porque la presión interna crece hasta que no hay muro que pueda contenerla. Lo que parecía disciplina se transforma en obsesión, lo que parecía calma se convierte en frialdad, lo que parecía moralidad termina siendo hipocresía. Y en esa grieta entre lo que muestran y lo que esconden, destruyen a quienes se acercan demasiado. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido juzgado sin razón? ¿Cuántas veces alguien te señaló por mostrar una emoción legítima? ¿Cuántas veces una persona que parecía perfecta terminó explotando con una violencia inesperada? Esa es la sombra en acción. Y si no la reconoces, terminas siendo víctima de ella una y otra vez. El dueño de la sombra reprimida es una advertencia viviente. Lo que no enfrentamos se convierte en un monstruo. Y ese monstruo no se queda en su jaula. Busca salir, busca alimento, busca víctimas. Pero aquí está la parte más importante. Todos tenemos una sombra. Tú también. La diferencia está en si la reconoces o si la niegas. Y cuando la niegas,
corres el riesgo de convertirte en lo que más temes. Quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿qué es lo que no quieres aceptar de ti mismo? ¿Qué emoción escondes? ¿Qué deseo reprimes? ¿Qué verdad temes mirar? Porque todo lo que escondes en el sótano de tu psique seguirá allí esperando. Y si no tienes el coraje de enfrentarlo, un día se abrirá paso por la fuerza, arrasando con todo lo que esté alrededor. Pero no nos quedaremos aquí. Porque el dueño de la sombra reprimida no es el final, es solo un eslabón en esta cadena peligrosa. Hay un tipo aún más inquietante. El controlador moral, aquel que no solo reprime lo suyo, sino que convierte sus reglas en cadenas para los demás. No basta con negarse a sí mismo, necesita controlar tu vida también. Y cuando eso ocurre, la culpa se transforma en un arma invisible que te atrapa. Prepárate, porque en la próxima parte desnudaremos al guardián de la virtud, al que predica luz mientras esconde su propia oscuridad. Y ahí entenderás cómo el moralismo extremo puede ser una de las formas más brutales de manipulación psicológica. Voy a revelarte algo que parece contradictorio, pero es tan real que te va a dejar helado. No todos los peligros psicológicos se presentan en forma de gritos, caos o explosiones. Algunos se visten con luz, con moralidad, con palabras dulces que parecen correctas, pero que en el fondo son cadenas invisibles. Aquí entra en escena uno de los tipos más peligrosos que Jung habría reconocido: el controlador moral, ese que no solo reprime su propia sombra, sino que convierte su represión en un dogma para los demás, en un estándar imposible con el que intenta gobernar tu vida. El controlador moral es el guardián de la virtud aparente. Siempre tiene la respuesta correcta, siempre te dirá lo que deberías hacer, cómo deberías pensar, cómo deberías sentir. Lo hace con frases que parecen llenas de buenas intenciones. Es por tu propio bien. Si fueras más humilde, serías mejor persona. Nadie te va a querer si sigues siendo así. Estas frases no son consejos, son dagas envueltas en terciopelo. Lo que buscan no es tu libertad, sino tu sometimiento a su visión distorsionada del mundo. Este tipo de persona suele proyectar en los demás todo lo que no acepta en sí mismo. Si reprime sus deseos, te acusará de ser demasiado impulsivo. Si oculta su envidia, te señalará como arrogante. Si niega su propio egoísmo, te tachará de insensible. Es un espejo que nunca refleja con honestidad, sino que te devuelve una imagen cargada de culpa y juicio. Y aquí está lo perverso. Muchas veces lo hace convencido de que te está ayudando, de que te está corrigiendo para tu propio crecimiento. Esa ilusión de bondad hace que su veneno sea más tóxico. Vivir cerca de un controlador moral es vivir bajo un tribunal constante. Sientes que cada gesto tuyo es observado, cada palabra medida, cada error castigado. Y lo peor es que poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a adoptar su voz como si fuera la tuya. Esa crítica constante se convierte en tu crítico interno. Empiezas a juzgarte antes de actuar, a censurarte antes de hablar, a sentir culpa por ser simplemente humano. Ese es su mayor triunfo, colonizar tu mente hasta que ya no necesites señalarte, porque ahora tú mismo lo haces. Jung advirtió que el moralismo extremo es una máscara peligrosa. No busca la verdad, busca control. No pretende tu libertad, pretende tu obediencia. Detrás de cada discurso moralista suele haber una sombra reprimida que grita en silencio. Y cuanto más gritan hacia afuera, más tratan de callar hacia adentro. Por eso son tan implacables, porque no luchan contigo, luchan contra lo que no soportan de sí mismos. Tú solo eres el campo de batalla. El controlador moral aparece en familias, en trabajos, en círculos sociales donde se confunde obediencia con virtud. Padres que dicen amar, pero cargan a los hijos con culpas que no les corresponden. Líderes que predican rectitud, mientras esconden sus propias contradicciones. Amigos que siempre encuentran en ti el defecto, nunca la verdad. Y cada interacción con ellos deja una marca.
Te hace más pequeño, más inseguro, más dependiente de su aprobación. Lo más aterrador es que este tipo de personas no necesitan gritar, no necesitan manipular con carisma. Les basta con apelar a la culpa. La culpa es su herramienta de control. Y la culpa, cuando se instala en el alma, te quiebra más que cualquier golpe físico. Te convierte en esclavo de la mirada ajena, te roba la capacidad de ser auténtico, te encierra en un juego donde nunca eres suficiente. ¿Te das cuenta del peligro? Porque no estamos hablando de un enemigo obvio. Estamos hablando de alguien que se viste con la máscara del bien, que usa la moral como espada, que se escuda en frases correctas para justificar su dominio. Y lo que es peor, a veces lo hace desde la convicción de que realmente está haciendo lo correcto. Esa es la trampa, porque un enemigo que sabe que está dañando puede detenerse. Pero uno que cree que te salva mientras te destruye, ese nunca se detiene. Jung decía que donde hay demasiada virtud proclamada, seguramente hay una sombra escondida. Y esa sombra, al no ser reconocida, se proyecta en los demás con violencia pasiva. Esa es la raíz del controlador moral. No ha hecho las paces con su propia oscuridad, así que necesita que tú cargues con ella. Y lo hace disfrazándola de enseñanza, de consejo, de advertencia. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido culpable simplemente por ser tú mismo? ¿Cuántas veces alguien te ha hecho creer que tu autenticidad era un error? ¿Cuántas veces has callado tus deseos, tus emociones, tu verdad, solo para no ser señalado? Si eso te suena familiar, entonces ya sabes lo que es vivir bajo el peso de un controlador moral. Y si lo reconoces, también puedes liberarte. Pero aquí llega la parte más oscura de todo esto. Porque los manipuladores inconscientes desgastan, los portadores de la máscara confunden, los dueños de la sombra reprimida explotan, los controladores morales culpan. Pero hay un tipo aún más devastador, aquel que no solo juega con tu mente, sino que se alimenta de tu energía vital. El vampiro psíquico, ese que no necesita gritar ni juzgar, porque lo que quiere de ti no es tu obediencia ni tu culpa. Lo que quiere es tu vida misma en forma de atención, tiempo y emoción. Y aquí está el final dramático que debes grabar en tu memoria. No todos los monstruos viven afuera. Algunos comparten tu mesa, te abrazan en la noche, sonríen frente a los demás. Y otros, los más peligrosos, pueden estar dentro de ti mismo, esperando el momento de salir. Porque Jung lo dijo con brutal claridad, lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Y si no miras tu propia sombra, terminarás convirtiéndote en lo mismo que más temes.